¿Se ve? Sí, no se ve porque Sí. está un poco partiendo, pero ahora sí. Perfecto. Vale, perfecto. Te voy a bajar esto. Sí. Vale, pues vamos a dar, como decía Carmen, bueno, pues la evaluación de la campaña de vacunación antigripal de este año. Y vamos a empezar, bueno, pues comentando un poco las particularidades de la campaña de este año, que la campaña de este año de la vacunación frente a la gripe, a pesar de tener algunas características comunes con la campaña anterior, como es la administración secuencial de las vacunas, empezando por los grupos más vulnerables, pues ha tenido otras características que la hacen un poco diferente con respecto a otras campañas, ¿no? Por un lado, se ha vacunado no solo en los puntos de vacunación habituales, sino que se ha vacunado también en los grandes recintos, ya que para las personas de 60 y más años coincidía la vacunación antigripal con la segunda dosis de recuerdo frente al COVID, con lo cual, bueno, pues esto ha hecho que la campaña haya tenido, bueno, pues algunas características diferentes. La campaña de manera oficial empieza el 10 de octubre y acaba el 31 de diciembre, aunque luego, bueno, pues se va a ampliar hasta el 15 de enero y también se va a ampliar antes del 10 de octubre para aquellas residencias de la tercera edad, que empieza el 26 de septiembre, porque, bueno, pues esas personas son las más vulnerables y, por lo tanto, bueno, pues nos interesa vacunarlas cuanto antes. Si hablamos de grandes cifras de la campaña de vacunación antigripal y por situar un poco el contexto, se han vacunado unas 870.000 personas entre todos aquellos grupos de riesgo que teníamos, que eran los mayores de 60 años ya solo por edad, los grupos de riesgo menores de esa edad y este año como primer año y como la gran novedad, los niños entre 6 meses y 5 años. Pero para que veáis las macrocifras de la vacunación antigripal, en 16 semanas de campaña que duró la campaña este año, pues participan 900 puntos de vacunación, se maneja más de 1 millón de vacunas, se invierten más de 8 millones de euros en la campaña de este año 2022 y hay 27.400 profesionales sanitarios, de los cuales más de 15.000 son médicos y enfermeras, participando en esta campaña, un poco por ver el contexto de las macrocifras de esta campaña de vacunación. Por poner una foto fija de lo que fueron los resultados de esta campaña, tenemos que estos son los 4 grupos prioritarios en los que se establece un objetivo de vacunación. La población de 65 y más años, que a pesar de que en Galicia se vacuna a partir de los 60, pues los de 65 y más son aquellos en los que se tiene un especial interés en vacunar, que se necesitaba, habíamos marcado, perdón, un objetivo del 75%, la cobertura alcanzada es del 76,03%, por lo tanto superamos el objetivo, o sea, esto, bueno, pues es una novedad, superar los objetivos, siempre se ponen objetivos que parecen inalcanzables. En la población de los niños que se vacunaban por primera vez, se marcaba un objetivo del 60% y hemos estado bastante cerca del objetivo, como veis hemos llegado casi al 55%. Los trabajadores sanitarios nos hemos quedado un poco más abajo, pero luego esto le daremos una vuelta y veremos, bueno, pues la interpretación de este dato. Nos hemos quedado en un 65 y las embarazadas, que teníamos un 60, nos hemos quedado en un 51. Después iremos pormenorizadamente, bueno, pues analizando todos estos grupos. Esta es la evolución de 20 años de lo que es la campaña de vacunación antigripal en Galicia. Como veis, desde el año 2002, todas estas flechas indican aquellas respuestas de la población a las amenazas pandémicas. En el año 2003 el SARS-CoV-2, en el año 2005 la gripe aviar, en el año 2009 la gripe A y en el año 2020 la pandemia frente al COVID, ¿no? Pero al revés de lo que ha pasado otros años, que una vez había pasado la amenaza pandémica bajaban las coberturas, bueno, pues vemos que con gran satisfacción que desde el año 2020 pues la cobertura de vacunación antigripal no ha hecho más que aumentar en lo que es la población de 65 y más años, que como decíamos, bueno, pues es la población a la que más queremos ir. Estos son los datos de la población en 65 y más años. Como decía, el objetivo el 75%. La cobertura global es 76,03, pero si lo analizamos por grupos de edad vemos que hemos superado la cobertura en los de 70 a 74, en los de 75 a 79 y en los mayores de 80. Muchos de ellos aumentando coberturas con respecto al año 2021. En los de 65 a 69, que son grupos más difíciles de captar porque son gente que considera que son jóvenes todavía, la vacunación de la gripe se asocia a una vacunación de personas mayores, pues a pesar de que no se alcanza el objetivo del 75%, se mejora con respecto a años anteriores.
Esto tradicionalmente, bueno, a medida que va aumentando la edad, pues la cobertura de vacunación es mejor. Nuestros viejecitos se vacunan mejor que las personas más jóvenes. Si lo miramos por áreas sanitarias, vemos que tradicionalmente Orense es quien tiene mayores coberturas de vacunación. Este año pues no ha sido fiel a su criterio con un 78,86, o sea, superando en 3 puntos a la media fijada. Pero Coruña no le anda muy lejos, el área sanitaria de Coruña con un 78,18. Y además, en 3 áreas sanitarias como son Santiago, Ferrol y Lugo se ha superado también el objetivo marcado. Pontevedra se ha quedado muy cerca y quien, bueno, se ha quedado un poco más bajo, pues es el área sanitaria de Vigo. Perdón. Pero además, como os decía, pues en Galicia se oferta la vacunación a las personas de 60 y más años, ¿no? Entonces, si analizamos los datos en personas de 60 y más años, o sea, de 60 para adelante, observamos también con satisfacción que tenemos un 70,07, o sea que desde el año 2019, el año prepandémico, pues hemos subido pues 17 puntos con respecto a lo que es la vacunación antigripal en las personas de 60 y más años. Y como os digo, bueno, pues estos grupos de población más bajos, pues es más difícil alcanzar estas coberturas, ¿no? Pero bueno, la satisfacción es que estamos ahí en ese 70,07, que la verdad es muy buen dato de cobertura. ¿Y qué pasa con los niños? Bueno, pues la novedad de este año, y como hemos sido pioneros en Galicia de ofertar la vacunación de la gripe en los niños, o sea, hemos sido los que primero lo hemos anunciado, aunque luego se han unido otras 2 comunidades autónomas como son Murcia y Andalucía. En esta campaña 2022 se oferta la vacunación a los niños, principales transmisores de la vacunación antigripal. La población objetivo que nosotros teníamos eran casi 70.000 niños, 69.142, y se han vacunado 37.800, con un honroso 57,73. Si lo observamos por áreas sanitarias, vemos, bueno, pues que el área sanitaria de Santiago incluso ha superado el objetivo marcado. Sabéis también, bueno, pues que aquí se ha hecho un impulso de esta vacunación, bueno, pues intentando hacer la vacunación lo más accesible posible, con las experiencias piloto que se han hecho en los hospitales, intentando, bueno, pues que los padres pudiesen acercar a los niños a vacunarlos en cualquier horario, durante el fin de semana, fuera del horario laboral. Bueno, pues se han hecho varios esfuerzos desde la Dirección Xeral para que esto, bueno, pues fuese un éxito, y la verdad es que, bueno, en estos momentos, según los datos provisionales que tenemos, bueno, pues seríamos la primera comunidad en cuanto a datos de cobertura, ¿no? Los datos de vacunación de las otras comunidades no están cerrados, no tenemos todavía los datos oficiales, pero bueno, la verdad es que nos sentimos bastante orgullosos de ese 54,73. La vacunación en las embarazadas va a ser nuestro caballo de batalla. Hemos tenido un 68 en el año de la pandemia, bueno, todo el efecto llamada de la pandemia, ¿no? El miedo que teníamos todos en la pandemia ha hecho, bueno, pues que las coberturas de vacunación este año hayan subido, pero bueno, desde el año 2020 no hacemos más que bajar, ¿no? Quizás también en este grupo de edad lo que pasa es que las mujeres reciben, también tienen indicación de la vacunación frente al COVID como grupo de especial riesgo, y además, bueno, pues sabéis que hay otra vacuna en el embarazo, que es la de TPA, que también hay que ponérsela, y entonces quizás el que haya tantas vacunas en un colectivo que, bueno, que ya es remiso a la vacunación, bueno, pues quizás haga que esto, bueno, pues que estas coberturas no sean muy buenas. Pero bueno, habrá que hacer algo para que estas coberturas, bueno, pues no nos bajen de ahí, ¿no? De ese 50%. Cobertura en personal sanitario, datos de personal médico y de personal de enfermería. Hemos bajado con respecto al año de la pandemia, el 2020, pero fijaros con respecto a la época prepandémica, o sea, estamos 15 puntos por encima o 14 puntos, más de 14 puntos por encima de lo que era la época prepandémica. Y desde el año 2015, fijaros cómo, bueno, pues esa tendencia ascendente, podríamos, si nos eliminamos los años de la pandemia, podríamos ver, bueno, pues que seguimos esa tendencia ascendente, y de que nuestros profesionales sanitarios cada vez también están, bueno, más concienciados con este tema, ¿no? Los profesionales sanitarios no tenemos por qué ser diferentes del resto, y por lo tanto, pues el efecto llamada de la pandemia, del COVID, el miedo, bueno, pues nos ha hecho que las coberturas en el 2020 hayan sido espectaculares, ¿no? Rozando el objetivo establecido. Pero bueno, no podemos pensar, bueno, pues que esto sea un mal dato, sino que, bueno, pues seguimos un poco la tendencia que traíamos desde el año 2015, y tenemos ese 65,13. Si miramos atención primaria y atención hospitalaria,
Tradicionalmente también en las últimas campañas, atención primaria tiene mejores coberturas de vacunación en su personal sanitario que atención hospitalaria, 68,67 en atención primaria y 63,68 en atención hospitalaria. Como veis, sigue la gráfica que enseñábamos antes, o sea, una subida desde el año 2019, aunque una bajada con respecto a los años que la pandemia ha sido más dura. Y si lo analizamos por categoría profesional, vemos que el objetivo, como decíamos al principio, es el 75%. En el personal médico, en atención primaria, el personal médico se vacuna más que el personal de enfermería de una manera general. El global es un 73,74%, no está demasiado lejos del objetivo. Y fijaros, pues en la provincia de Pontevedra, que supera el objetivo establecido con un 78,57%. Aunque hay otras áreas sanitarias como A Coruña, Ferrol y Ourense que también superan en personal médico de atención primaria a lo que es el objetivo establecido. En el personal de enfermería en atención primaria, bueno, pues no llegamos al 70% en ninguna de las áreas sanitarias. Si lo miramos en atención hospitalaria, bueno, pues por dar una visión así más general, en atención hospitalaria sorprende Coruña, que tiene personal de enfermería, no solo es el que más se vacuna, ¿no?, sino que además supera el objetivo establecido con un 75,99. En el resto de las áreas sanitarias, bueno, pues un poco lo que pasaba en primaria. El personal médico supera en todas las áreas al personal de enfermería, ¿no? Y aquí, bueno, pues como veis, bueno, pues los datos son un poco más bajos con respecto a lo que es el dato de atención primaria, ¿no? En Ferrol también, bueno, pues el personal médico, bueno, pues se acerca bastante al objetivo con un 73,27 y de una manera generalizada, bueno, pues el personal médico en el hospital también se vacuna más que el personal de enfermería, salvo ese dato de Coruña, bueno, pues que nos interesa destacar. Por hacer una aproximación a lo que va a pasar en el resto de las comunidades autónomas, estos son datos del Gripómetro, que es un estudio demográfico con una serie de encuestas que se hacen durante la temporada de la gripe y que refleja bastante bien lo que va a pasar en cuanto a las coberturas de las comunidades autónomas. Aquí el Gripómetro dice que en mayores de 65 años este año vamos a tener un 67,30% en personas de 65 y más años y en personal sanitario un 69,2%. Los datos de Galicia los tenéis aquí a la izquierda, el 76,03%, o sea, superamos ampliamente el objetivo de los mayores de 65 y nos quedamos un poco más bajos en lo que es el personal sanitario. Los datos que ellos dan, como digo, son datos provisionales, son datos de un estudio demográfico, no son datos oficiales del Ministerio porque todavía no los tenemos, los tendremos yo creo que en muy breve. Bueno, pues La Rioja se situaría como siempre como la comunidad que más vacuna con un 79,4%. La Rioja es una comunidad uniprovincial con pocos puntos de vacunación y la verdad a todos nos da mucha envidia, pero la verdad que es más fácil vacunar, o por lo menos a nosotros nos parece mucho más fácil de vacunar en La Rioja que de vacunar en Galicia, ¿no?, con 900 puntos de vacunación, pero bueno, ahí están, ¿no?, casi rozando el 80%. Y hay otras comunidades autónomas, bueno, pues que se situarían por encima del 70% y el resto de las comunidades autónomas se situarían por debajo del 70%, es decir, 6 puntos por debajo de nosotros. Algunas comunidades autónomas nos superan el 50, el 60%. Simplemente para que veáis, bueno, pues esta imagen un poco en comparación con... Y ya para terminar y para adaptarme al tiempo, bueno, pues como resumen decir que el objetivo que establece la OMS es la vacunación en la población de 65 y más años de un 75%, estamos en un 76,03, un punto por encima. Estamos 9 puntos por encima de la media de las comunidades autónomas según los datos de Gripómetro, aunque, como os digo, bueno, pues esto con una cierta cautela, ¿no? Cuando se vean los datos oficiales, pues ya veremos un poco más, bueno, pues ahí donde nos situamos, ¿no? Haremos un diagrama de barras y ver dónde nos situamos, ojalá sigamos en este segundo puesto. En cuanto a la vacunación de los niños, pues tenemos el objetivo está muy próximo a lo que al objetivo fijado, ¿no?, con 54,73. Es el primer año de campaña. Vacunar a los niños de 6 meses a 59 años. 59 meses. Siempre digo 59 años, perdón.
a 59 meses, bueno, pues ha sido, bueno, pues ahí el caballo de batalla, los padres, los pediatras, bueno, pues la adhesión a la vacunación, la verdad es que nos ha sorprendido, ¿no? Creo que, bueno, pues que es un buen resultado para ser el primer año que vacunamos, ¿no? Veremos lo que pasa el año que viene. Y luego, con respecto al personal sanitario, aunque estamos 10 puntos por debajo del objetivo global, un poco menos de 10 puntos, 9 puntos y pico, estamos 14 puntos por encima de lo que era el nivel prepandémico, tanto en primaria como en hospitalaria. En el personal médico de atención primaria tenemos una media de un 74%, estamos casi rozando el objetivo. En atención hospitalaria estamos un poco más bajos, el 67%, y el personal de enfermería, bueno, pues nos situamos entre un 62-63%, tanto en primaria como en hospitalaria. Entonces, bueno, pues ahí habrá también que incidir un poco y, bueno, ver, bueno, pues qué otras medidas se pueden implementar para subir un poco esta cobertura. Pero, bueno, quedémonos con ese 14% más que en el nivel prepandémico y sigamos, bueno, pues en esta línea ascendente, ¿no? Y por mi parte, nada más, creo que me he ajustado al tiempo. El informe de gripe, como decía Carmen, estará publicado en unos días en la página web del Sergas, y bueno, y ahí tendréis las tablas más detalladas, bueno, pues todos los datos pormenorizados por si tenéis interés en... Pues nada más, muchísimas gracias, Victoria. Yo creo que estamos todos de enhorabuena, o sea que nos preocupan dos cosas. A mí me preocupan muchísimo las embarazadas, y porque no sé qué está pasando. Y vamos a hacer reuniones con las matronas, etcétera, a ver qué está ocurriendo. Y el personal sanitario, que nos tenemos que animar todos y todas a vacunarnos. Pero bueno, no nos podemos quejar. Así que nada, no os robamos más tiempo. 1.000.000 de gracias y hasta el próximo martes. ¿El martes que viene tenemos sesión o es como Semana Santa? No. No, el martes que viene no hay. Sí, el martes que viene no hay sesión porque es la semana de Semana Santa, entonces será para la siguiente. Así que bueno.